Sentimos que las cosas van a peor porque en el fondo el mundo cada vez es menos nuestro, cada vez se parece menos a aquello en lo que crecimos y cada vez nos reconocemos menos en él. Si tú hablas con la gente mayor es muy raro encontrar a alguien que le parezca que todo va mejor. Todo el mundo tiene la sensación de que el mundo va peor porque cada vez les es más difícil entenderlo. Me cuesta poner el dedo sobre exactamente qué es lo que falta y exactamente qué está pasando. Noto esto, noto muchas cosas y mucha sensación de caos, mejor dicho, pero no te sabría decir es esto y lo arreglamos así. Creo que hay tal complejidad que es muy difícil de desenmarañar. Una frase de Tolkien que a mí me encanta, que es: no todos los que vagan están perdidos. Asumir que vas a tener momentos de vagar, de buscar, de explorar, de intentar encontrar tu lugar y que no pasa nada, no estás perdido, estás simplemente buscando algo que no sabes qué es todavía. Ninjas de la vida, me estoy achicharrando aquí en Estonia. Encima ahora tengo que ir a bailar. Bueno, lo digo como si no tuviera ganas, pero en verdad sí que tengo. Lo que pasa es que, claro, estarás ahí sudando, bailando con chicas, que por cierto, yo no estoy bailando salsa o bachata, que es lo más típico, sino que llevo unos años, no sé si lo he mencionado, ni siquiera aquí en el podcast, me lo he guardado bastante para mí, pero un tipo de baile que se llama Lindy Hop, aunque tenga la palabra hop, no se parece al hip hop, sino que es un tipo de swing dance. Y la gente dirá, Pau, swing de swinger, ¿no? Ya sé por dónde vas. No, swing dance es... Hay como muchas ramas de estos bailes. Swing es básicamente jazz. Y en el swing ahí tienes el Lindy Hop, que es lo que bailo yo, tienes Balboa, tienes Shack, solo jazz, que también es hacer pasos de jazz tú solo, pero los otros son bailes en pareja. No sé por qué lo digo a modo de introducción, no sé qué tiene que ver con el episodio de hoy. El invitado top que os he traído, aunque como buenos multipotenciales lo podemos hilar súper bien. Al fin y al cabo el baile es una forma de potenciar la expresividad de las personas. Y estoy haciendo malabares con la introducción y con los términos que os quiero incorporar precisamente porque la conversación de hoy es de malabares multipotenciales, de manejar un montón de temas, de pasiones y de intereses y de gestionar este conocimiento. El invitado de hoy, como os digo, es top. Es muy sugerido por muchos de los oyentes de este podcast, así que muchos de vosotros lo conoceréis. Otras personas no, pero lo haréis a partir de hoy. Y como podréis ver, los multipotenciales, los ninjas de la vida, vienen en montones de colores, formas, vidas distintas, historias distintas, pero la raíz, la semilla, siempre parece ser la misma, ¿no? Esta curiosidad intelectual, tener una mente que quiera aprender de todo a la vez, ser aprendiz de absolutamente todo, a poder ser, ojalá, la polimatía a lo Leonardo da Vinci. Así que el invitado de hoy es Jaime Rodríguez de Santiago. Es un creador de contenido que tiene un podcast que se llama Kaizen. Sin embargo, os voy a dejar con una pequeña introducción que me escribió el usuario Epicteto, que no es que el filósofo haya resucitado, sino que es uno de los usuarios que tenemos en Sociedad.ninja. De hecho, Epicteto, creo que fuiste uno de los primeros en unirte a la comunidad. Así que los demás no sé qué estáis esperando. Este podcast se mantiene libre de patrocinadores, totalmente independiente y soberano, gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja, para poder dedicar el tiempo a ir en la dirección que todos nosotros queremos. Así que considera apoyarlo por menos de lo que cuesta una cena al mes a Sociedad.ninja. Y es gracias a estos miembros que dentro de la comunidad tendréis canales que hablamos de Bitcoin de forma activa, altcoins, hablamos de negocios online, hablamos de salud ancestral, hablamos incluso de conspiraciones, de ligoteos, de autosuficiencia, con más de 1000 ninjas de la vida. Así que un agradecimiento muy especial a todos los miembros actuales de Sociedad.ninja y también a Epicteto, que dice, a veces pienso, Pau, que eres el hermano pequeño de Marcos Vázquez y Jaime. Jaime es el yerno perfecto, es empresario de éxito que vive y paga impuestos en España. O sea, el bueno de Epicteto ya me está diciendo que yo soy el yerno imperfecto, el primo que está apartado ahí en la cena de Navidad, y claro, todo el mundo está pues centrado en las historias que Jaime está explicando, ¿no? Con su historia de empresario de éxito, de hacer las cosas como se tienen que hacer. Así que es un tipo de introducción que me ha hecho muchísima gracia. Quería compartirlo porque además hay una segunda parte. Dice Epicteto, si has visto las series de Narcos de Netflix, es como que él, para mí, es el cártel de Cali y tú eres Pablo Escobar del cártel de Medellín. Madre de Dios. Pues muchas gracias, Epicteto, para dejarme en evidencia en mi propio podcast. El episodio de hoy he querido traer a Jaime porque vais a ver que como buen multipotencial quería aprender más de él. Hay muchísimo que aprender, lógicamente,
Pero quería preguntarle a modo de cómo se administra su tiempo, porque hay muchas personas, cada vez lo estamos descubriendo más, multipotenciales, con montones de pasiones e intereses, pero que les vaya muy bien o tan bien, hay cosas de la gestión del tiempo que quería aprender de él, así que más que una charla ha sido más tipo entrevista. Veréis que la primera parte le hago muchas preguntas de este estilo, ¿no? Del tema de la productividad, pero también le pregunto cosas que he terminado aprendiendo y que no entendía. Por ejemplo, le he preguntado sobre mapas mentales y modelos mentales. Y aunque quizás conociéramos el trasfondo, lo que significa, ponerle un nombre o una categoría va muy bien porque es una manera de entender mejor el mundo, de clasificarla, de crear claridad. Por ejemplo, es el motivo por el que creamos carpetas en los ordenadores y nuestros dispositivos y después ponemos ahí las fotos o los archivos, porque entonces está más clasificado en nuestra mente. Así que podemos decir que he aprendido mucho de cosas en general, también de su forma de vida. Y le quería preguntar cómo se gestiona su tiempo habiendo publicado un libro, habiendo sido padre recientemente, siendo un empresario de éxito que ha movido empresas como BlaBlaCar. Y tenía muchas preguntas que hacerle y, lógicamente, como sucede con todos los multipotenciales, sentimos siempre que el tiempo se nos echa encima. La segunda parte, sobre todo me ha gustado especialmente al final en que hablamos un poco de la dirección del mundo, cómo vemos el mundo, ¿no? Hablamos del tiempo, del mundo en general. Así que creo que lo vais a disfrutar como buen multipotencial que seguramente eres. Os dejo aquí entonces hablando con Jaime Rodríguez de Santiago en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Sí, he visto y he tenido la sensación escuchándote que es como eres como el profesor ese, ¿no? Al que todo el mundo le cae bien, que es muy como buena persona y tal. No sé si eres también así en privado o es como el reflejo que da el podcast de ti. No lo sé. Quiero pensar que el Jaime del podcast se parece al Jaime de la realidad, vale. Pero al final todos cuando comunicamos, pues comunicamos una parte de nosotros, ¿no? No sale todo. Pero sí procuro ser coherente también porque no deja de ser una expresión distinta de, por ejemplo, lo que he estado haciendo en el trabajo. Cuando diriges equipos, también intentas ser la misma persona que eres en casa, quizá pues con algún freno más a la hora de expresarte o a la hora de hacer cosas, pero al final yo creo que es muy difícil ser quien no eres 24 horas al día. Total. En esto de dirigir equipos, me da a mí que te gusta dirigir equipos relacionados con coches o con la conducción, ¿no? Porque era taxis, BlaBlaCars, ¿de qué va esto? ¿Cómo...? Eso ha sido más una casualidad que otra cosa. A mí lo que me gusta es Internet. Yo soy un friki desde pequeño y en un momento dado aterricé en BlaBlaCar hace ahora pues casi 10 años exactos. Y tuve la suerte de hacer carrera en BlaBlaCar y fui evolucionando, fui teniendo distintas oportunidades y posiciones. Y claro, cuando tuve que cambiar de empresa o quise cambiar de empresa, pues lo primero que te surgen son proyectos de movilidad. Entonces me surgió la posibilidad de unirme a una empresa que se llamaba MyTaxi por entonces, que ahora se llama FreeNow, que en España hacen taxis, pero que en toda Europa hacen taxis, VTC, patinetes, bicicletas, de todo. Y nada, ahí he estado los últimos 4 años, hasta la semana pasada que anuncié que lo dejaba y que me voy a tomar un tiempo sabático para pensar qué quiero hacer con mi futuro, que no lo tengo muy claro ahora mismo. Bueno, entonces esto significa que la conversación de hoy va a venir con chicha, ¿no? Porque debes tener un montón de cosas en la cabeza. De hecho, el último episodio tuyo iba por esta línea, ¿no? Eras en esta parte más personal y demás. Entonces lo anunciaste la semana pasada y dijiste, ¿sabes qué? Me voy a tomar un tiempo, voy a dejar... pero por algún motivo específico de lo que quieres hacer o es más bien de lo que no quieres hacer. Realmente se han juntado muchas cosas. La primera que los últimos 10 años, te decía, hace 10 años entré en BlaBlaCar, han sido súper intensos, porque se me ha juntado la parte profesional de 2 empresas pues bastante cañeras en el día a día, con haber lanzado el podcast, que lo lancé como un hobby, sin mucha expectativa, pero que se me ha ido bastante de las manos. Entonces, por un lado había una carga de desgaste y de cansancio importante. Y por otro lado es que he sido padre hace 5 meses. Entonces, compaginar todo y además poder disfrutar de la niña me parecía el momento más oportuno ahora, hacer un pequeño descanso. Y también yo siempre he visto mi carrera mi carrera y mi vida como una serie de etapas, casi como los arcos de las historias de los cómics, ¿no? Que hay épocas, ¿no? Tuve una etapa de emprendedor, otra de directivo y ahora quiero pensar un poco cómo quiero que sea la siguiente, que no tiene por qué no ser como las anteriores, pero no lo tengo muy claro. Entonces, a veces creo que la mejor forma de entender qué quieres hacer
es dar tiempo y descubrir qué echas de menos y qué no. Y eso solo los descubres con tiempo, creo. En estas etapas que mencionas, ¿es como que la mayor parte de tu energía va a estas etapas en concreto? Es decir, si estás en BlaBlaCar y dices, ostras, pues voy a destinar mi energía aquí, ¿cómo mantienes, digamos, no puedes mantener el mismo nivel de energía en las otras cosas de tu vida, ¿no? Es decir, ¿vas enfocado así o cómo distribuyes esta energía con estas etapas que tiene pinta que las describes como que son etapas bastante largas, ¿no? Porque si estás 10 años así... No, BlaBlaCar fueron 6 años y FreeNow han sido 4 más o menos. Pero dentro de esas etapas al final hay subetapas, ¿no? Hay fases. Ujú. Y, por ejemplo, cuando yo entré en BlaBlaCar es básicamente lo que tú has dicho, ¿no? Yo entré en BlaBlaCar después de fracasar con un proyecto de emprendedor y de básicamente quedarme sin ahorros. Entonces era un momento en el que necesitaba aprovechar las oportunidades que tuviera y ahí sí que el foco fue muy fuerte y realmente dejaba poco espacio para otras cosas. Pero, no sé, llevaría 1 año y medio, 2 en BlaBlaCar cuando empecé a echar de menos. Yo siempre he hecho muchas cosas en paralelo, entonces echaba de menos hacer otras cosas, tanto de proyectos como de ver con gente, hacer deporte, etcétera. Y ahí empecé a hacer una cosa muy friki que he contado alguna vez, que es que me empecé a poner lo que llamo KPIs personales. A principio de año me decía una serie de cosas que quería conseguir a lo largo del año. De cuántas películas quería ver, cuántas veces quería quedar con mis amigos, cuántas veces quería sacar a mi madre a cenar, cosas así, ¿no? No tanto por la obsesión por conseguirlo, sino por ir revisándolo cada mes y ver que no me desviaba mucho en ninguna dirección, que no pasaba demasiadas horas trabajando, por ejemplo. De hecho, un ejercicio que me hice entonces, que es bastante deprimente, cuando lo haces, si eres asalariado, yo estaba trabajando muchas horas, calculé lo que ganaba por hora y dije, joder, lo mismo no me compensa trabajar tantas horas. Entonces, a partir de ahí yo creo que uno va desarrollando sus propias herramientas para intentar equilibrar su vida, teniendo en cuenta que es inevitable que las cosas se desequilibren de vez en cuando. Sí, totalmente. Entiendo. Bueno, eres un, ¿cómo lo diría? Que también eres un malabarista de intereses, de Mm. pasiones, de proyectos, de un montón de cosas. Y bueno, el podcast lo refleja, tú como persona lo reflejas. Y creo que la conversación la vamos a tirar bastante por aquí, porque precisamente tenemos mucha audiencia que se cruza y Mm. algunos de los usuarios sabían que venía, sabían que vamos a grabar y han preguntado Qué guay. precisamente cómo distribuyes algo así. Ha sido el bueno de Olmon 10 y Epicteto que preguntaban lo mismo precisamente. Decían, claro, acabas de ser padre, lo comentabas ahora hace 5 meses, encima has sacado un libro hace poco Sí. y claro, dices, ¿es por esto que dices hace una semana voy a dejarlo para centrarme en esto? ¿O realmente lo podrías haber manejado todo bien? ¿O cómo va Bueno, esto? a ver, lo de manejar todo bien, al final, yo siempre digo lo mismo, no hay muchos secretos en la productividad personal, nos venden muchos libros y muchas historias. El mayor secreto de la productividad personal es lo que no nos cuenta la gente, que es lo que deja de hacer por hacer otras cosas, son las renuncias que haces. Entonces, yo me he tirado muchos. Yo soy muy introvertido y ahí tengo una ventaja. Por ejemplo, no me gusta salir de fiesta, no me gustan esas cosas, entonces ahí gano muchas horas. Y hasta ahora no tenía hijos, ¿no? Entonces tenía mucho tiempo para hacer muchas cosas. Sí es cierto que yo he aprendido una cosa sobre esto de hacer muchas cosas a la vez y es cuando tú a alguien le planteas, oye, vas a tener un podcast, tu trabajo, vas a escribir un libro, etcétera, todo el mundo dice es imposible hacer todo a la vez. Y efectivamente, si empiezas de cero es imposible hacer todo a la vez. Lo que sí es posible es estar haciendo una cosa e ir añadiendo poco a poco otra y luego ir añadiendo poco a poco otra a medida que vas dominando determinados temas. O sea, mi trabajo era un trabajo de responsabilidad, pero llevaba 10 años haciéndolo, más o menos sabía lo que tenía que hacer, sabía organizarme, etcétera, y sabía encontrar mis huecos. Lo mismo con el podcast. Llevo ahora, pues va a cumplir 5 años, 4 años y medio lleva. Entonces ya tienes una facilidad acumulada de hacer las cosas que las haces cada vez más rápido. Y el libro lo encajé por ahí en medio, que una vez que está escrito ya lo peor ha pasado, porque lo escribirlo es lo más complicado. Lo que sí que es muy nuevo y es a lo que todavía me estoy adaptando porque tiene una dificultad añadida para mí es lo de ser padre, porque es yo creo que la primera vez en la que no soy el dueño de mi agenda. Hay un montón de imprevistos que te fragmentan el día y te fragmentan los horarios de trabajo y a lo mejor estás haciendo algo súper concentrado y tienes que parar, ¿no? Y eso hay que gestionarlo. Mi parón no viene tanto por ahí como por... realmente creo que era el momento oportuno de parar, de reflexionar y además de disfrutar de la niña, que eso sí que no vuelve. O sea, esos meses no vuelven y no lo vuelves a vivir. Entonces, un poco el motivo era ese. Ujú. ¿Es más difícil entonces el gestionar equipos estos tan grandes o ahora el ser padre?
Pues posiblemente ser padre. Yo no puedo decirlo con mucha rotundidad porque tengo 5 meses de experiencia y el otro tengo 10 y pico, pero 10 años y pico, pero posiblemente ser padre. Se suele decir, de hecho, hay quien, bueno, en teoría de la complejidad y esas cosas se habla de distintos tipos de problemas. Y se habla de problemas simples, complicados y complejos. Y los problemas complejos son aquellos para los que no hay una receta. Y se suele poner como ejemplo criar a un niño o criar a un hijo, porque puedes tener experiencia con hijos, puedes tener buenas prácticas, pero cada bicho es individualmente distinto, cada uno de nosotros somos individualmente distintos y no todas las recetas funcionan igual. Entonces es un ejercicio de prueba y error y de aprendizaje continuo que es cansado a veces, pero es súper interesante. Justamente en tu bio tienes que me crié entre adultos, porros, música, libros y cuadros, muchos cuadros. Entonces, claro, me surge la pregunta, ¿cómo crees que va a crecer rodeada tu hija? Entiendo que porros, ¿no? Mucho podcast, No, muchos libros. claro, mi vida es muy distinta a la que tuvieron mis padres, para bien o para mal, para ella. Yo creo que fui muy afortunado, hablando en serio, porque mis padres eran medio hippies y viajamos mucho por España cuando yo era pequeño. Mi padre era profesor de instituto y yo crecí realmente rodeado de adultos, escuchando conversaciones adultas y rodeado de artistas y muchos cuadros y, bueno, sí, también hay porros y hay sustancias y cosas así que no son las habituales en un entorno infantil. Pero bueno, nada especialmente grave. Y eso yo creo me dio una perspectiva vital un poco diferente a la habitual. Por lo menos me expuso a cosas como el arte, me expuso a una serie de cosas antes de lo que habitualmente hacemos y yo sí creo que queda algo ahí. Mi hija, por suerte, por desgracia, creo que va a tener una infancia muy distinta. Su padre ha sido directivo, ha tenido una vida en ese sentido más ordenada. Muy enfocada ahora mismo en la divulgación y en aprender. Yo soy un obseso del aprendizaje continuo. Y la verdad es que como no sé qué va a ser de mí en los próximos meses, años, tampoco te sé decir muy bien qué vida le voy a dar a mi hija, pero yo creo que será una vida razonablemente ordenada, porque además yo creo que lo otro que me diferencia a mis padres es que no me preguntes por qué, porque no lo sé. Ellos eran muy artistas y muy espíritus libres y yo soy súper cuadriculado. Entonces ahí tiene que haber diferencias seguro. Bueno, de hecho, comentabas en esta bio lo de los cuadros, justo tienes 3 detrás tuyo, o sea que hay cosas del entorno que se te han quedado, ¿no? Que tienes 3 marcos ahí colgados y tal. Sí. Yo me siento muy identificado en algunas de las cosas que comentas, porque comentas el tema de ser cuadriculado y a la vez de... Bueno, yo tampoco salgo de fiesta, tengo, ¿cómo se llama? Ambivertido, que es a veces como medio extrovertido. A lo mejor es una de estas palabras que utilizamos demasiado, como, yo soy ambivertido, ¿estás seguro que es una palabra que se está poniendo así? Pero más que nada también me encanta poder dedicar mi tiempo a esto, ¿no? Comentabas el tema del aprendizaje. ¿Lo utilizas consumiendo libros, creando el podcast todo a la vez? ¿O hay algunas cositas que digas, pues, para el aprendizaje en serie, pues tengo ciertas rutinas o ciertos hábitos que esto me ayudan? Por ejemplo, yo que sé, me pongo a estirar por la noche y me pongo un podcast, o por la noche antes de dormir me pongo a leer o algo así. Soy tremendamente caótico en eso y lo que sí que he sido toda mi vida es voraz en consumir información de todos los medios posibles, ¿no? Y sí que es cierto que haga lo que haga, siempre estoy consumiendo información. Si salgo de paseo con el perro, con la niña, con lo que sea, voy con un podcast, el 99% del tiempo. Y cuando no, sí que tengo mi rutina, que es todas las noches leo, me da igual la hora a la que llegue a casa y lo cansado que esté, necesito leer porque lo he convertido en parte de mi ritual para dormirme. Entonces necesito leer, lo he convertido en una necesidad. Y aunque lea 15, 20 minutos, al final el efecto compuesto de todo eso te da un montón de tiempo de lectura a lo largo de un año, ¿no? Y consumo mucho contenido muy variado. Uso mucho Twitter. No soy de redes sociales, pero de Twitter en particular sí, porque en mi caso particular es la red en la que he encontrado ese flujo de conocimiento y ese flujo de información de más calidad y más profundo, ¿no? Me permite llegar a más profundidad. Pero lo cierto es que nunca he tenido unas técnicas o unas rutinas muy específicas. Sí es cierto que desde hace ahora un año y pico, sí empecé a hacer un second brain, de esos que llaman, un segundo cerebro con Notion, una aplicación para ir almacenando referencias, piezas de información, cosas que me parecen interesantes, principalmente para el podcast. Tengo ahí un repositorio de contenidos para cuando quiero ir elaborando capítulos en el futuro, pues ahora típicamente en verano o en Navidad paro y me empiezo a planificar la temporada siguiente y empiezo a
a ver qué capítulos voy a hacer y qué piezas de información tengo y cómo lo tengo que complementar, etcétera. ¿No tienes alguna vez como, cómo lo diría, que tienes tanta información o quieres aprender tanto que viene cierta sensación de ansiedad o algo así? ¿O lo planteas todo con mucha calma? Porque esto es normal, yo creo que en la era en la que estamos viviendo, ¿no? Ya sea por Twitter, por libros o lo que sea, yo me acuerdo de algunas épocas que he tenido, por ejemplo, leyendo a Graham Hancock, ¿no? El divulgador de historia y tal, y ir a un agujero de conejo que cada vez es más grande, o cuando descubrí Bitcoin hace unos años, ¿no? Vas ahí, no puede ser, el dinero funciona así, Mm. tal, y entonces me viene cierta sensación de que no voy a llegar a todo y esto crea frustración, ansiedad. No sé si alguna vez has lidiado con estos sentimientos. Sí, aunque desde una perspectiva ligeramente diferente. Es decir, no me genera especial ansiedad no llegar a aprender todo lo que quiero aprender. Creo que con eso he hecho las paces. Pero, sin embargo, siempre digo que tengo síndrome de Peter Pan. Me agobia mucho el paso del tiempo, me agobia mucho la sensación de lo rápida que va la vida. En parte porque no me da tiempo a aprender, pero en parte también porque no me da tiempo a vivir cosas. Respecto a lo de aprender, como no sigo un plan muy estructurado y básicamente lo suelo explicar con que creo que son las urracas, ¿no? Que van detrás de cosas brillantes, pues yo hago igual. Yo cuando veo algo que me llama la atención me voy detrás. Entonces voy saltando de un tema a otro, que es algo con lo que he hecho las paces, con mi necesidad de ir variando de temas y a veces entro en más profundidad, a veces en menos y otras veces vuelvo, etcétera. Y dejar que sea mi cerebro el que ahí haga su tarea, la que tenga que hacer para ir recolectando todo eso y poniéndolo en orden y tal. Entonces no me agobia tanto y no me dé tiempo a aprender o no alcanzar todo lo que quiero alcanzar, porque ya he hecho las paces con que es imposible, pero sí me agobia profundamente el paso del tiempo. Ujú. ¿Qué significa Kaizen? Que es el título de tu podcast. Pues es un título que elegí, no te voy a decir a voleo, pero casi casi, porque el Kaizen es una metodología japonesa de calidad, de mejora continua, que me explicaron en la carrera cuando estudiamos temas empresariales hace la tira de años, y me acordé y dije, joder, yo quiero hacer un podcast de aprendizaje continuo. Pues lo voy a llamar Kaizen, porque es esto de mejora un 1% cada día, ¿no? La filosofía que hay detrás la solemos resumir como una mejora gradual y continua, una mejora del 1% cada día. En realidad es una metodología que inventaron los japoneses, más concretamente Toyota, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a traer todo el conocimiento de fabricación y de calidad que tenían los estadounidenses, lo empezaron a mezclar con la filosofía Zen y con esa atención al detalle y esa filosofía de perfeccionamiento que tienen los japoneses, y surgió esto del Kaizen, que es eso, es una metodología en la que, por ejemplo, en una fábrica o en una planta de trabajo, lo que haces es que cada vez que detectas un pequeño error, paras, te aseguras de que lo arreglas y luego sigues, de tal manera que esas pequeñas mejoras te van dando una mejora exponencial en el largo plazo. Y eso te lo puedes llevar a la vida personal. Está relacionado con, es que justo ahora mencionabas el Notion y yo justo empecé a usarlo para el tablero Kanban, ¿sabes? Que Mm, es en progreso, lo que tengo que hacer, puedes hacer varias mm. filas, pero es que justo leí que también se creó, no sé si fueron también los de Toyota o si es lo mismo, o sea, si hay una relación ahí directa. Yo creo que estos japoneses en las fábricas de coches se lo sacan ahí todo, ¿eh? Sí, bueno, si mal no recuerdo, Kanban sí viene de metodología japonesa también, y también creo que está relacionado con la fábrica de coches, con las fábricas de coches. Creo que no tanto con la calidad, sino con lo que se llama el just in time, que es asegurarte de no tener stock de cosas, sino de que fabricas cada pieza en el momento en el que va a ser necesaria la pieza para no tener que acumularlas, ¿no? Y Vale. para eso se necesita un proceso muy ágil de seguimiento de los proyectos y un proceso muy ágil de seguimiento de la información. Y Kanban creo que es una de las metodologías que se utilizan. Tampoco soy un experto en Agile ni en particular en Kanban, ¿eh? Algo que sí que seguro que eres experto porque lo has mencionado más de una vez en el podcast. No me hagas la cara de a No ver lo si. sé, no lo sé, no lo sé. A ver qué No, dices. porque yo creo que, o sea, es el concepto de mapas mentales, que Ujú. de esto has hablado, ¿no? Sí. Porque yo, sinceramente, ahora preguntándote solo por el nombre, lo he escuchado, pero no sé qué significa. Podría ser que es algo de lo que yo estuviera un poquito enterado, pero lo conociera por otro término o algo por el estilo, Mm. porque me gusta la idea de mapas mentales, ya te lo he dicho al principio, queda mucho de el profesor nos cuenta los mapas mentales.
Más que mapas mentales, creo que hay dos terminologías ahí que se están mezclando. Yo suelo hablar de modelos mentales, porque los mapas Vale. mentales es una técnica que ahora podemos hablar de ella también, ¿no? Pero yo hablo mucho de modelos mentales. Los modelos mentales es una cosa que se ha puesto de moda desde hace, no sé, 10, 15 años, desde que Charlie Munger, que es el socio de Warren Buffett, yo, mil millonario y ahora pues, tiene 90 y tantos años, pues en una conferencia, creo que fue a finales de los 90, le preguntaron cuál era el secreto de su éxito. Y él dijo, pues bueno, me he tirado toda la vida para armarme con un pequeño arsenal de 80, 90 modelos mentales que me ayudan a tomar decisiones y a entender el mundo. Y claro, cuando un mil millonario dice eso, todo el mundo se vuelve loco y dice, oye, ¿cuáles son esos 80, 90 modelos? Quiero aprenderlos. Entonces ha empezado a surgir un movimiento alrededor de todo este tema de los modelos mentales. Ese es de dónde vienen. ¿Qué es un modelo mental? Pues no hay una definición real o académica de esto, pero un modelo mental vendría a ser una abstracción que te permite reconocer patrones en la realidad, o una situación que se repite constantemente en la realidad. Pues se entiende muy bien con ejemplos. Un modelo mental es la ley de Pareto. Eso de que el 20% de los inputs genera el 80% de los outputs y viceversa. Un modelo mental radicalmente distinto sería que sea selección natural, un proceso mediante el cual una ventaja en un grupo genera que se vaya, unos se extingan y otros se propaguen, ¿no? Ese tipo de cosas, tú puedes ir encontrando modelos mentales que son, normalmente se originan en una disciplina, pero que los puedes aplicar a otro montón de cosas en tu vida. Vale. Y a mí lo que no me gusta es verlos como una lista, que es lo que ha hecho todo el mundo, porque creo que así no funcionan. Creo que la gracia de los modelos mentales es entender cómo ves tú el mundo. Yo soy ingeniero, yo tengo una forma de mirar el mundo que viene de mi formación, y cómo puedes enriquecer esa forma de mirar el mundo con modelos que vienen de otras disciplinas. Por ejemplo, yo en el podcast me he metido mucho en temas de psicología. No soy psicólogo, pero es que me interesa complementar mi visión del mundo más, más cuadriculada, más numérica, más exacta, con la idea de que los seres humanos somos irracionales, imperfectos, tendemos a la emoción, etc. Entonces, creo que la mejor forma de abordar eso es armarte con esas herramientas de la manera que mejor te sirvan a ti. Como hacer adaptaciones un poco así, vendría a ser, o crearlos tú, digamos. Porque Bueno, suena... Sí. yo creo que más que crearlos tú, que podrías crearlos, creo que lo más sencillo es ir leyendo sobre el tema, a ver cuáles te cuentan, etc. Yo creo que le he dedicado como 17 capítulos ya. Y ver cuáles no tenías en tu arsenal, no tenías en tu caja de herramientas. Al final son herramientas. Un modelo mental es una forma de mirar las cosas o de reconocer situaciones, entender, por ejemplo, toda esta noción de la antifragilidad de Taleb, que posiblemente lo conocerás, habrás hablado de ello, no deja de ser un modelo mental, es cómo consigo protegerme para que cuando las cosas malas me sucedan yo me haga más fuerte. Pues eso es una forma de afrontar un proyecto, pues armarte con todas esas herramientas. ¿Crees, por ejemplo, que un modelo mental como el que has puesto de ejemplo, la ley de Pareto, ¿no? Que el 20% de las acciones dan el 80% de resultados, cuando tienes dudas a veces, ¿no? O sea, estos modelos mentales son como una salvación siempre. No sé si se entiende la pregunta. Es decir, si estás haciendo cosas y dices, esto no me acaba de salir o esto no sé qué, podrías ir a la lista, que el concepto que tiene no te gusta, ¿no? De modelos mentales, decir, a ver cuál se asemeja más al que me puede solucionar este problema, ¿no? Ah, claro, he estado haciendo la mayoría del volumen cuando en verdad tendría que haber aplicado la ley de Pareto, ¿no? ¿En qué momentos podemos aplicar algo así? Sí, a ver, yo creo que en parte pueden ayudar en momentos como esos, pero ahí corres un riesgo y es el de estar aplicando un modelo sin entender que es un modelo. Y un modelo es una abstracción, es una representación de la realidad que tiene márgenes de error y hay cosas donde no se van a aplicar correctamente, ¿no? Eh, pero sí creo que al final, para lo que sirven los modelos mentales es para darte pistas, para darte herramientas a la hora de reconocer esa realidad que tienes delante. Y yo creo que Pareto es un muy buen ejemplo. Yo, por ejemplo, lo vinculo mucho con el aprendizaje de idiomas. Si tú quieres hablar razonablemente bien inglés, posiblemente con el 20% del esfuerzo llegas al 80% del resultado. A partir de ahí, lo que te tienes que dar cuenta es que para conseguir el 80% del resultado, perdón, para conseguir el 20% del resultado restante, tienes que hacer un 80% de esfuerzo. Y eso es una buena forma de recordarte cómo medir tus esfuerzos. Pues ese tipo de ideas, cuanto más interiorizadas las tienes, más fáciles es que las apliques. Por ejemplo, volviendo a Pareto, porque ya que estamos con el ejemplo, creo que es muy, muy útil en las empresas. A mí me ha pasado muchas veces ver proyectos de equipos míos en los que dices, joder, lo habéis hecho muy bien,
no hace falta que sigáis esforzándoos para conseguir ese minúsculo perfeccionamiento adicional que hace un montón de esfuerzo y no nos va a dar nada, ¿no? Entonces creo que son más que una lista de cosas a las que acudir, creo que es una serie de cosas que vas interiorizando y que vas aprendiendo a mirar la vida, los proyectos, las decisiones que tienes a través de esas gafas. Justo ahora decías de esto, ¿no? Nos falta un 20% restante que nos vamos a tener que esforzarnos un 80%. ¿Has tenido que lidiar con el perfeccionismo? Porque claro, es otra de los enemigos. Estoy intentando, Jaime, a ver si el tío tiene alguna falla por aquí o es el profesor. No, fallos tengo infinitos. Fallos tengo infinitos y sí que he tenido que lidiar con el perfeccionismo en la medida en la que, no tanto con el perfeccionismo, sino con que, lo decía precisamente creo que en el último capítulo del podcast, en la medida en la que te enamoras de un proceso o de aquello que haces, acabas cayendo en un amor casi artesanal por las cosas, por lo menos a mí me pasa. En capítulos del podcast yo a veces hago detalles de edición o meto una carátula nueva en cada capítulo, cosas que realmente no aportan nada a nadie más que a mí porque disfruto de hacerlas. Creo que el riesgo es no reconocerlo. Creo que el riesgo es cuando haces eso y no reconoces que lo estás haciendo por tu mero disfrute y que no tiene un impacto. Porque al final, ahí para mí lo más importante es saber cuál es mi objetivo con las cosas. Si quiero ser eficiente, no puedo hacer eso. Si quiero disfrutarlo, a lo mejor tengo que hacer eso. Pero como todos, a veces confundimos la una con la otra y te pones a ser súper perfeccionista en una cosa que no importa, o no eres lo suficientemente perfeccionista en una cosa que importa mucho. Entonces, errores cometemos muchos. Yo lo que intento es aprender de ellos e irme generando estos modelos de cómo quiero abordar cada cosa, ¿no? Y, por ejemplo, el podcast para mí ahora se ha convertido en una responsabilidad y en un pequeño negocio incluso, pero no deja de ser un área de disfrute en mi vida. Por lo tanto, me permito, ahora estoy preparando, creo que mi primer capítulo con vídeo, en plan YouTube, en serio y tal, y le estoy echando unas horas absurdas para la gente que lo va a ver, pero bueno, te metes en esos procesos y yo mientras tenga sensación de que aprendo, me vale. Bueno, entiendo que igualmente toda esta inversión de tiempo que estás haciendo inicialmente es precisamente también para aprender algo nuevo, como es al poner el formato vídeo, ¿no? Y que después cuando lo tengas que hacer será mucho más replicable y mucho más rápido. Estábamos hablando, me estabas explicando precisamente lo que son los modelos mentales, me has dicho que no es lo mismo que mapas mentales. Claro, sí. Me he quedado ahí con la diferencia, a ver qué. Es una tontería, en realidad. Los mapas mentales es una técnica que se suele utilizar principalmente en tareas de creatividad, pero la puedes utilizar para tomar apuntes o para organizarte tu día, no lo sé, que es una forma de volcar en un documento ideas. Y es una forma muy visual porque lo que haces es que pones en el centro del documento, dibujas, normalmente de hecho te dicen dibuja en el centro la idea que quieres perseguir. Por ejemplo, vamos a imaginar quiero diseñar un coche nuevo. Entonces dibujas un coche y dices coche nuevo. Y empiezas a sacar ideas que no tienen, de tal manera que las sacas como en las ramas de un árbol, del centro hacia los lados. Por ejemplo, velocidad, comodidad, etcétera. Y a partir de cada una de esas ramas empiezas a sacar nuevas ramas. La gracia de esto es que no te hace ir linealmente, no sigues un proceso lineal de razonamiento, sino que es mucho más arborescente, entonces te permite ser mucho más creativo. O, por ejemplo, a la hora de tomar notas en una sesión con un equipo en la que estás haciendo un brainstorming y estás tratando de sacar ideas, es mucho más fácil apuntar todo y agrupar las ideas donde van que si vas tomándolas en orden, ¿no? Pero es una técnica de creatividad que a mí por lo menos me funciona muy bien y que suelo recomendar, y quien quiera que lo investigue porque es una técnica bastante sencilla de aplicar y bastante poderosa. Has comentado que, no sé si lo aplicaste en esa idea emprendedora fracasada que has comentado al principio, para hilarlo perfectamente. No, desgraciadamente no, pero básicamente porque esa idea, cuando yo me metí en aquel proyecto, yo tenía 25, 26 años, y honestamente no sabía nada. Cometimos un montón de errores de no planificar bien las cosas, de no plantearlas y sobre todo de no replantearlas en un momento dado. Sabes que básicamente es un poco de reto el hecho de hacer malabares con más multipotenciales, de querer tocarlo todo a la vez. Sí. Y decir, es que si nos vamos a tocar solo un tema, solo tocamos este tema, pero si vamos a tocar los otros, no tocamos los otros temas. Y a veces sucede
en conversaciones con personas que seguramente has conocido, ¿no? Que ya sea a través del podcast o amigos tuyos que compartís un montón de pasiones y de intereses, Mm, que parece que la conversación, dices, hostia, es que la podríamos ir a hacer ir durante horas y horas y horas, ¿no? Una de las cosas que no hemos tocado ha sido, por ejemplo, el tema de las finanzas personales. Es un tema que mm, entiendo que te interesa también, ¿no? Has tenido sí. a Joan Tubau, que yo también tuve en el podcast hace mucho tiempo. Mm, Nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a mucho de la audiencia del podcast, estoy seguro que mucha de tu audiencia también, somos muy como pro-bitcoiners, ¿no? Sobre todo a mm. raíz de la pandemia hemos visto muchas cosas de el no funcionamiento, para llamarlo así, del sistema monetario actual y demás. Me gustaría hacerte una pregunta abierta sobre qué piensas sobre Bitcoin, así en general. A ver, yo tengo Bitcoin, no mucho, pero tengo algo de Bitcoin. No te sé decir la cantidad ahora mismo porque lo que hago es una aportación mensual y no sé en cuánto estará ahora, pero no es como porcentaje de mi patrimonio es poco, debe ser no llega al 3%, debe ser algo así. Lo tengo como un por si acaso, no te voy a engañar. Como un por si acaso en múltiples dimensiones. En una dimensión más, ¿cómo se dice esto? Más distópica, por si las cosas se van al garete, pues a ver si eso me salva. Y luego en una dimensión un poco más de diversificación y casi de lotería, de oye, si esto realmente, mucho de lo que se dice que puede llegar a ser se convierte en lo que es, pues joder, esto valdrá dinero y es una buena forma estar ahí metido. Eh, Creo que Bitcoin tiene como proyecto o como cripto tiene mucha solidez y creo que se ha visto lastrado, honestamente, sobre todo ahora mismo en este momento, por toda la mala fama de todo lo que ha sucedido alrededor de otros montón de proyectos de cripto, tanto, por supuesto, NFTs, pero un montón de criptomonedas y meme coins y cosas así que no han funcionado. Yo no me considero un experto, soy muy amigo de Cris Carrascosa, que es una referente en estas cosas y cuando tengo dudas le pregunto a ella. No me considero un experto en absoluto. Me parece muy interesante y quizá por hacer una derivada que se suele discutir menos, y lo he contado en el podcast, yo cuando era adolescente llegó Internet por primera vez a mi casa y me metí en Internet entonces que era bastante salvajado y acabé en temas de hackers y cosas de esas. Y toda la cultura de descentralización, toda la cultura Bitcoin me recuerda mucho a la cultura que había ahí, que es muy idealista y que luego cuando se choca con la realidad, pues a veces no terminan de encajar las cosas, pero me hace, no sé, me produce una enorme nostalgia y una enorme ternura a veces ver ese idealismo por un mundo descentralizado, un mundo donde la información es libre, un mundo donde quizás escapamos al control de los gobiernos, etcétera. No sé, honestamente tengo serias dudas de que sea factible hasta donde se quiere llegar, pero me produce mucha nostalgia y mucha ternura. Por el resto, entonces, de la cartera, no sé si lo has compartido en porcentajes alguna vez de dónde inviertes el resto de dinero o... No, te lo puedo decir a ojo, no me lo sé de memoria, Ujú. pero yo como inversor me he vuelto un inversor súper conservador en el sentido de que hago fondos indexados y poco más, básicamente porque luego tengo una enorme exposición al riesgo porque parte de mi patrimonio son stock options de empresas como BlaBlaCar, que son empresas tecnológicas que no han salido a bolsa, por lo tanto no son líquidas, están sometidas a un montón de riesgo porque son startups, etcétera, ¿no? Entonces, un día haciendo el análisis dije, vale, a mí me encantaría meterme en cosas mucho más, invertir en otras startups, meterme en cosas mucho más sexys, pero lo cierto es que si soy racional, digo, ya tengo mucho riesgo ahí, vamos a hacer cosas más racionales o más aburridas en el resto. Así que es casi todo fondos indexados, alguna acción suelta que compré cuando empecé a probar con estas cosas, pero cantidades pequeñas. Y luego es que, por ejemplo, iba a decir, no tengo inmobiliario, sí, tengo una pequeña casa en una aldea de Cuenca que su valor es más simbólico que otra cosa, porque está perdida en el mitad del monte, pero y por lo tanto es que no hay ni liquidez ahí, si la quisiera vender no sabría quién, y no quiero porque me encanta. Pero no, principalmente son activos financieros y casi todo indexados. Confiésame si has ido a la aldea a escribir el libro o a terminarlo o algo así, porque suena a que es un sitio de estos de paz donde la ansiedad que hablábamos hace un momento
no se apoderaría de ti. Me hubiera encantado. En realidad es una herencia de mis padres hippies. Mis padres se encontraron con esa casa, era un pajarcillo en mitad de la montaña, lo compraron, lo empezaron a construir, se quedaron sin dinero. Así que lo dejaron a medio construir, es decir, construyeron la casa por fuera, pero no la terminaron nunca por dentro. Y cuando murió mi padre, yo la heredé y empecé a reformarla yo con mis manos. Con vídeos de YouTube y cosas de estas, a echar cemento y cosas de esas. Y aquello no funcionó, lógicamente, como era evidente, porque uno ve los vídeos estos de los americanos que se hacen casas y dices, yo también puedo. No, no puedes. Y total, hace como 3 años ya me cansé, contraté a unos arquitectos y a unos albañiles, y 3, 4 años, y nos pusimos manos a la obra, nunca mejor dicho, cuando llegó la pandemia, con lo cual las obras se prolongaron 1 año y medio y el libro ya lo tenía terminado y todo, y la terminamos hace nada, poquito antes de que naciera la niña, y ahora en verano realmente iremos a vivirla por primera vez. Así que muchas ganas. Justamente el título de tu libro es La realidad no existe. Sí. Es una de las cosas, una de las palabras que hemos repetido en la charla, realidad, ¿no? ¿Cómo, si tuvieras que, claro, no voy a decirte resúmeme el libro tal, ¿no? Pero ¿cuál es la idea principal del libro? Es decir, la portada es un tomate, así que voy a hilarlo perfecto, Jaime, porque ¿cuál es la semilla, no? La semilla que dijiste, ¡buah, tengo que escribir sobre esto! La semilla en realidad iba a ser una serie de capítulos para el podcast, pero hablando con la editorial y pensando en qué tema, les gustó mucho la idea. Y la idea es básicamente que yo sí creo que la realidad exista, pero no creo que sea la que tenemos cada uno de nosotros en nuestra cabeza. Creo que lo que tenemos en nuestra cabeza es un modelo de la realidad que tiene un montón de imperfecciones. Y tiene imperfecciones porque nuestros sentidos no son perfectos, porque estamos rodeados de información confusa, imperfecta, la analizamos rápidamente, la distorsionamos, hay un montón de procesos psicológicos, procesos también sociológicos de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Una cosa muy tonta, ¿no? Pero en un grupo rara vez todo el mundo está diciendo su opinión. Están diciendo la opinión que el resto quieren oír, pero no la suya de verdad. Entonces no sabes cuál es la opinión real del grupo, la opinión real de cada persona, ¿no? Entonces, la primera mitad del libro es una presentación de una serie de trampas que tenemos a la hora de abordar la realidad y de comprenderla como objetivamente podría ser. Y la segunda mitad del libro son formas de pensar para acercarte un poquito más. Cosas de las que hemos hablado un poco, ¿no? Un poquito más de pensamiento racional, pensamiento crítico, pensamiento probabilístico, una serie de formas de intentar sobreponerte aparte de esas trampas que hay a la hora de percibir la realidad. Y es un tomate porque hicimos un juego visual ahí con la portada, y la portada es roja y hay gente que ve el tomate y gente que no lo ve porque hay gente que no se da cuenta o no entiende que es esa hoja verde que aparece por arriba, y eso fue una genialidad de la editorial, que la verdad estuvieron muy acertados con la propuesta. Pues claro, ahora entiendo el concepto, tiene que ver con lo que ves, ¿no? Con la realidad. Claro, Jaime, tienes ya una hija, ahora el libro, y no sé si el árbol que vas a plantar van a ser tomates. El tomate no crece un árbol, ¿no? No, las tomateras no son, vale. son hortalizas. Pero no he plantado árbol y eso me lo voy a dejar para más adelante por dejar alguna cosa. A lo mejor al lado de la casa cuando ya esté hecha o construida. Bueno, no sé si la terminaste. Sí, está terminada. Ya te digo, lo que está es casi sin estrenar. Vale. He podido ir a verla terminada, pero fuimos padres y no te puedes ir con una niña de 2 meses a mitad del monte. Entonces estamos esperando. Ahora en verano iremos más. ¿Va a ser un poco tu cabaña de ermitaño para trabajar en ciertos proyectos o cosas así? ¿Cómo lo ves? Tengo que resolver un último problema ahí, que es Internet. Ahora mismo solo tengo internet por satélite que va a pedales, y estoy a ver si con esto de los fondos europeos consigo que alguien lleve una conexión decente allí, porque no hay ni internet, ni móvil, ni nada. Pero en parte es eso, en parte es una forma de alejarte del ruido del día a día, del trabajo, de la ciudad y todo. Mira, yo veraneaba ahí de pequeño con mis padres y adoro ese sitio. Y cuando me hice adolescente empecé a odiarlo porque los adolescentes queremos estar en la ciudad, estar con nuestros amigos. Necesitamos el input constante de absolutamente todo. Ruido. Y de repente con 20 y pocos años, poco a poco cada vez empecé a echarlo más de menos. Y ahora cada vez que voy tengo la sensación de que me recargo de energía. Entonces es un sitio de estos que tienes un vínculo además emocional que es especial por eso. De cosas, bueno... O sea, has dejado el trabajo hace poco, una semanita en el momento de grabar esto, pero todas las cosas que tienes ya están terminadas, o casi, ¿no? Es decir, ya has sido padre, ya has terminado la casa, también el libro ya está escrito, ¿no? El podcast ya tiene audiencia. ¿Qué tienes en mente para los próximos años? Es decir,
¿Eres una persona que se pone objetivos de estos súper largoplacistas? Has dicho al principio que, bueno, vas a tomártelo con calma, ¿no? Para disfrutar del momento, pero algo me dice que tu mente también dice, bueno, a lo mejor dentro de X tiempo, ¿no? Ya me lo miraré para más adelante, ahora es disfrutar el momento, pero como más adelante tendré un poquito más de tiempo, a lo mejor puedo mirarme esta. ¿Hay algún proyectito, ya sea nuevo, que ya estés cultivando, que no sean tomates, que nos puedas comentar? A ver, no, lo primero que debo decir es que de lo de ser padre, más que completarlo, he hecho la parte fácil. Bueno, sí. Ahora viene todo Cuando lo sea demás. adolescente y tal, sí. Ahora viene todo lo demás. Sí. Entonces ahí tengo un proyecto a muy largo plazo, que ese sí que está muy claro, que me va a acompañar el resto de mi vida. En lo demás es que creo que también lo digo en la bio esa a la que te referías antes. Es que mi vida o mi carrera es lo contrario de una carrera bien planificada, es el resultado de perseguir mi curiosidad. Entonces tiene que ver con lo que me llama la curiosidad en cada momento. Sí que tengo algún proyectillo, por ejemplo, algo de lo que no hemos hablado, yo suelo dar clases en escuelas de negocio, etcétera, y ahora me ha surgido una serie de cosas como para probablemente llevar algún programa y hacer algún programa de desarrollo de directivos, etcétera. Entonces, ahí eso lo voy a explorar porque me gusta mucho la docencia. El podcast yo creo que tiene mucho recorrido todavía, entonces me va a llevar bastante, o sea, tengo mucho interés en seguir haciéndolo y desarrollándolo. Por eso te decía, estoy haciendo experimentos con vídeo, cosas así, porque quiero ver qué más puedo probar. Y luego, no, es que no te sé decir más, porque lo que me falta ahí es una pieza que tengo que ver cómo encaja en todo esto, que es el trabajo. Entonces tengo que encontrar un trabajo que encaje bien con estas cosas. Entonces, no te sé decir. No tengo más proyectos ahora mismo que desarrollar esos que ya tengo entre manos. Claro, cultivar estos que ya estás creciendo, ¿no? Porque después, Sí. bueno, es lo que te comentaba al principio. A mí al menos me pasaría que voy al siguiente objeto brillante y entonces digo, ostras, es que todo esto que antes pensaba que brillaba menos, ahora vuelve a brillar otra vez y estás que no sabes por dónde ir, ¿no? Comentabas cuando hablábamos de la productividad que en este, no sé si era en este aspecto en concreto, que eras un poquito más caótico o no sé si tienes alguna manera de organizarte cuando tienes algo en la lista de tareas, en el to-do, que dices, hoy sí que tengo que dejar hecho esto para ir mañana tranquilo, aunque te lo autoimpongas. No sé si tienes Sí. alguna cosita que digas, no voy a decir truco, pero algún hábito en el que Sí. ya sea casi automático o alguna manera de hacer que te fuerces. No, a ver, tengo bastantes cosas en realidad, porque yo hubo una temporada en estas obsesiones variables que tenemos todos que me dio por la productividad personal y por un montón de técnicas, un montón de herramientas y al final te quedan cosas, ¿no? Lo que no tengo es un sistema que pueda decirle a nadie, mira este sistema y síguelo. He probado muchos, he probado GTD, he probado una serie de sistemas, ¿no? Pero sí que se me han quedado una serie de principios, ¿no? Principios, para mí fundamental es lo que yo llamo gestión de la agenda y gestión de la energía, es decir, diseñar tu agenda cada día para asegurarte de que en los momentos de máxima energía o máxima creatividad estés haciendo aquello que requiere máxima energía, máxima creatividad, y en los momentos en los que vas a estar más cansado estés haciendo cosas que te demandan menos. Típicamente, por ejemplo, en el trabajo yo me suelo liberar las primeras horas de la mañana, que es cuando estoy más descansado y tengo más energía para hacer aquellas cosas que más me cuestan o incluso las que más pereza me dan. Los americanos le llaman a eso tragarse el sapo, ¿no? Empezar el día tragándote el sapo, pues a veces es desagradable, pero es la mejor forma de quitarte esa tarea que decías tú que hay que liberar. Otra tontería que hago, yo soy muy de hábitos y, por ejemplo, te decía antes, necesito leer para dormir. No solo necesito leer, sino que antes de leer necesito haber dejado preparada la ropa del día siguiente, el desayuno del día siguiente, todo preparado para que, según me levante por la mañana, no esté gastando energía en tomar decisiones que me parecen absurdas, como qué voy a desayunar o qué me voy a poner. Entonces eso lo dejo hecho la noche anterior, de tal manera que empiezo con más energía. Y a partir de ahí, yo la verdad me apaño con una to-do list muy sencilla de qué tengo que hacer hoy y poco más, pero sí que hago una cosa relacionada con lo que te decía de la gestión del tiempo, la gestión de la agenda, que es, en la medida de lo posible, intento ser lo más posible el dueño de mi tiempo. Un problema que suele haber, sobre todo en las empresas, es que la gente te empieza a meter reuniones una detrás de otra cuando a ellos les va bien, solo porque tu agenda esté libre. Entonces yo lo que hago es meter reuniones conmigo mismo todo el rato y bloquearme huecos y solo dejar los huecos donde quiero que la gente, donde me quiero reunir con gente. Entonces
al final yo he tenido suerte, he sido directivo y puedo forzar un poco más esa situación, pero creo que todos tenemos cierta agencia que no siempre ejercemos sobre nuestra organización del día a día y para mí supone un diferencial enorme en la productividad. Delante de esta situación de ahora ser padre, comentabas al principio, ¿no? Que ahora te encuentras por primera vez, después de tantos años de directivo, que hay una directora que manda mucho más, ¿no? ¿Y cómo lo gestionas esto, tanto a nivel tiempo y energía, pero también emocionalmente? Es decir, entiendo que, claro, siendo tu hija, no estás ahí como rabioso de tal, ¿no? Pero a nivel de energía, a nivel emocional y estas cosas, el hecho de que a veces te habías dicho desde el día anterior, después de prepararte la ropa, el desayuno y todo, mañana voy a hacer esto, que va a ser el sapo del día, pero después llega ese día y te encuentras con unos quehaceres, ¿no? que no esperabas. ¿Cómo lo gestionas? Pues a ver, lo primero que tengo que decir es que nosotros tenemos mucha suerte porque la niña duerme muy bien. Y ha dormido. También hemos sido súper cuadriculados desde el principio, le hemos metido horarios, etcétera, pero es que ha dormido muy bien desde el principio y eso ayuda muchísimo. También hemos sido muy planificadores. Por ejemplo, dijimos, mira, la niña va a dormir en una habitación y lo que hacemos es que cada noche duerme uno con ella y el otro duerme en la cama principal con unos tapones y descansa. Que parece una tontería, pero es una forma de asegurarte que nadie está absolutamente agotado. Porque yo creo que es un cóctel estupendo para discusiones y un montón de cosas. Entonces, evitar el agotamiento es regla número 1. A partir de ahí, claro, frustraciones tenemos todos, porque todos nos gusta hacer planes y el azar, que lo decía la semana pasada, el azar reina supremo sobre nuestros planes y mi hija es el jefe con más mala leche que he conocido, porque se coge unos berrinches de la leche. Entonces, tienes que lidiar con eso. Sí es cierto que mi chica está de excedencia, entonces hemos llegado a un acuerdo en el que como yo sigo haciendo cosas que nos generan ingresos, pues hay un hueco de la mañana que es para mí para trabajar. ¿Qué sucede si hay otras cosas? Pues que me quedo sin hacer las cosas que a mí me gusta hacer, aparte de trabajar. Tengo la suerte que me gusta trabajar, pero por ejemplo, a lo mejor no hago deporte, estoy haciendo mucho menos deporte del que me gustaría. Hoy no sé si me va a dar el sol o no, no sé si me va a salir a la calle o no, cosas de esas. Pero bueno, de momento lo llevamos muy bien. Creo que cuando volvamos ambos a trabajar full time y cosas así, eso va a ser más aventura, pero veremos cómo lidiamos con ellos. Bueno, necesitaremos ayuda externa, etc. En el tema del deporte y la salud, precisamente era una de las cosas que, bueno, para conocerte a nivel más personal por mi parte, quería preguntarte también, ¿no? Haces menos del que te gustaría, pero ¿cuál es el mínimo entonces que te autoimpones y cómo te lo autoimpones? Pues mira, en los últimos años me había autoimpuesto hacer 3, 4 días de entreno por semana. Luego si quieres hablamos del tipo de entrenamientos, porque ha ido variando. Y sí es cierto que ahora directamente en esta etapa no me estoy autoimponiendo nada, sino que me estoy autoimponiendo, intenta hacer algo varias veces por semana y lo que salga, ¿no? Yo creo que a partir de julio puedo recuperar un poco la normalidad, porque ahora he terminado la temporada del podcast y eso me dará un poco de respiro. Sí, es cierto que mi forma de hacer deporte ha ido transformándose mucho con los años en paralelo a mi carrera, porque yo antes pues en los últimos 10 años, principalmente estaba en España al principio, no viajaba mucho, etcétera. Entonces, por ejemplo, jugaba mucho al fútbol, entrenaba en gimnasio o en casa, etcétera. Y al final ha ido evolucionando todo a o bien correr, que lo odio, pero lo hago cuando no me queda más remedio por hacer algo, o hacer calistenia, que, bueno, no sé si esto se va a ver en vídeo o no, pero verás que tengo ahí un saco de A ver. boxeo y una esta de dominadas, que es lo único que ahora mismo me aseguro que saco tiempo para hacer. Echo mucho de menos el fútbol, por ejemplo, echo mucho de menos los juegos y los deportes de pelota y cosas así que espero poder recuperar, pero de momento lo que hago es básicamente por salud. El tema de los deportes con pelota y demás era también porque es un deporte que es social. O sea, al fin y al Pues son cabo, juegos, bueno, eso, son juegos, vale. Lo claro. Es sientes que que estás como siendo niño, ¿no? Es que son divertidos. O sea, a mí el fútbol, yo soy malísimo jugando al fútbol, pero me divierte mucho. Porque hay una parte social, pero hay una parte de aleatoriedad. O sea, es que hacer flexiones o hacer dominadas o hacer pesas, vale bien, te sientes bien, pero no es divertido. O sea, no te sorprende. Es decir, la pesa sube y baja, no hay más. Cuando hay un balón de por medio y 22 tíos dándole paradas, pues la cosa se pone más divertida. Entonces, es más por eso. Pero es que me es mucho menos eficiente en términos del tiempo que tengo que gastar para hacer deporte. Entonces, por eso no lo he estado haciendo.
y porque ya empezó a dar una edad en la que probablemente me lesione en cuanto vuelva, pero ya veremos. Mira, una de las cosas que hago, y es una de las cosas que quería citar también, cuando tengo un invitado a que aún no he tenido el placer de conocer, es hacer una búsqueda en Google a ver qué sale Ah, como sugerencias, ¿no? vale. Como Miedo recomendados. me da. No, bueno, el primero es libro, Jaime Vale, Rodríguez de bien. Santiago Es que Libro. se está vendiendo, eso está bien. El segundo, pareja, o sea, hay como un interés enorme en saber quién es tu pareja también. Luego se Ah, lo diré. también biografía, que es una de las cosas que, porque la tienes escrita de una manera muy copywriter, ¿no? Muy chula. Mm, Una de las preguntas, precisamente ahora lo has mencionado, es la edad que tienes, porque si lo buscas, de hecho te sale a unos sitios 35, otros 39, entonces claro, tendrías que, a ti con tu gestión del tiempo, en el sentido de que sientes que el tiempo te pasa muy rápido, como comentabas, te encantaría que mm. estos artículos que dicen pues una edad más joven estuvieras ahí, ¿no? ¿Qué edad tienes actualmente? Yo tengo 39 ahora, soy del 84. Para aquellos que quieran saberlo, ya sabiendo el año de nacimiento lo saben siempre. Pero yo por mí me volví a los 21 pasado mañana, si no fuera por mi pareja, mi hija y esas cosas, pero pasado mañana. O sea, es que me parece que todo pasa muy rápido, muy rápido. ¿Es por el tema de percibir el tiempo de cierta manera o es que estabas haciendo algo específico que echas de menos? No, es primero porque me lo pasé muy bien en la carrera en general, pero además porque la juventud creo que es. Mira, me estaba acordando el otro día de una frase de una serie que se llamaba We Crash, que era la historia de WeWork, los coworkings estos, en la que el fundador de WeWork en un momento dado él es mayor que otros emprendedores y le da una charla a emprendedores y les dice, y los otros tienen como 20 o 21 años, y les dice, vosotros no lo sabéis, pero os vais a pasar el resto de vuestra vida queriendo volver a este momento, al momento en el que tenéis esta edad. Y en parte creo que todos tenemos esas crisis de los 30, de los 40. Es la sensación de que se te está escapando esa juventud, esa vitalidad, también esa inocencia de ver el mundo. Entonces yo echo de menos parte de eso. Me encanta mi vida, pero echo de menos algunas de esas cosas y sobre todo la sensación de que tienes todo el tiempo por delante. Que yo creo que la sensación de que cada vez empiezas a tener más por detrás que por delante es lo que más me agobia. Bueno, para ponerlo en perspectiva, no creo ni que hayas vivido la mitad de tu vida, ¿no? O Eso sea, espero. Eso claro. espero. Por eso, o sea, ni siquiera has vivido la mitad de tu vida, los primeros años son un poco como bonus, ¿no? Es decir, no te acuerdas mucho qué estás haciendo ahí, estás como aprendiendo a controlar los remotos, el control remoto del juego, ¿no? La pelota esa del fútbol y todo. Bueno, algunos que yo, el fútbol malísimo y totalmente nulo, no, nunca he aprendido a manejarla, pero Bueno, yo soy bueno. malísimo también, pero me divierte. Sí, es el pasarlo bien y tal. Claro, Sí. entiendo que no es solo los años de vida, sino lo que comentabas, ¿no? La sensación de si no puedes manejar bien tu energía es aquí por donde pinchas, ¿no? Porque entonces, claro, sí, me quedan el doble de edad, pero si no voy con cuidado, no sé si tú has pensado mucho en esto, no sé si vas a tener, o sea, te lo digo ya en plan de futuro, ¿vas a tener crisis de los 40? Pues mira, yo creía que iba a tener una crisis del carajo a los 30 y no tuve nada de crisis. Ujú. Entonces, no te sé decir de los 40, pero de los 30 estaba convencidísimo porque es que yo odio cumplir años desde que tenía 15. O sea, es una cosa así. Y es curioso, a medida que va pasando el tiempo, me importa menos la fecha redonda de cumplir 39, 40 y me importa más el hecho de que, coño, que esto seguimos avanzando y además con la sensación de que cada vez más rápido, que eso es una cosa muy curiosa que nos pasa a los seres humanos, que cada vez sentimos que el tiempo pasa más rápido. Sí. Sí, yo he tenido. Yo creo que tuve la crisis más bien a los 18, imagínate. Mm. Como una crisis existencial, porque claro, bueno, los amigos van a la universidad, yo no sabía qué hacer, me gusta todo, no me gusta nada a la vez, ¿no? A los 30 no tuve ninguna crisis, supongo que porque también me había imaginado un tipo de vida y que en ese momento digo, ostras, en verdad estoy mejor de lo que pensé en ese momento, ¿no? Pero claro, no sé decirte si en unos años, a los 40, voy a estar más o menos en el, Mm. en el mismo sitio, no lo sé exactamente. Entonces, bueno, no sé si una de las cosas que has tocado también en tu contenido es el tema de la filosofía, el tema de la Mm. historia. En esta nueva etapa en la que estás, normalmente las personas cuando tienen padres cuando tienen padres, bueno, sí, no, cuando tienen hijos, empiezan a pensar mucho en el futuro de estos hijos, ¿no? Sobre todo en el tema Mm. económico. Hemos tocado un poco las Mm. finanzas por encima, pero sobre todo en el tema económico y demás. Y no sé si
Porque claro, y como yo digo, todo el mundo es estoico cuando no toca ser estoico. Es decir, cuando estás leyendo a Marco Aurelio, todo el mundo es estoico, ¿no? Pero es cuando te encuentras frente a esa adversidad que todos reaccionamos así a bote pronto en vez de estoicos, como vendría a Mm. ser la frase, ¿no? No sé si la filosofía y estos autores, estas filosofías han tenido algún tipo de rol en distintos momentos más recientes, ¿no? Es decir, si has podido hacer uso de esta filosofía que en frío tenía todo el sentido del mundo, pero ahora actualmente en este cambio de etapa, cambio de vida, podríamos decir incluso, Ujú. han tenido más o menos importancia que antaño. Te diría, en mi caso particular es un poco al revés, en el sentido de que yo me he enfrentado a una serie de problemas y a circunstancias incómodas, difíciles, desagradables en la vida. Por ejemplo, mi padre falleció cuando yo era relativamente joven, tenía 23 años y después de una enfermedad larga, etcétera. Y siempre lo he abordado con lo que después he sabido que era estoicismo, con una actitud bastante estoica de la vida. Entonces, luego leyendo sobre esto, he dicho, pues mira, esto es muy útil, me he sentido reflejado, he visto ideas para poder elaborar, pero en mi caso particular ha sido más el camino a la inversa, ¿no? He llegado al estoicismo, o por ejemplo, esta temporada le he dedicado una serie de capítulos a Montaigne y a su forma de ver el mundo, más como una cristalización de cosas que yo ya hacía que como un descubrimiento de otras. Quizá, y mi madre no me hablaba de los estoicos, pero quizá yo partía con ventaja porque mi madre estudió filosofía. Entonces, sobre todo cuando yo estaba en bachillerato y yo estudiaba filosofía, teníamos largas conversaciones sobre lo que estudiaba, etcétera. No me acuerdo de nada, pero sé que hablábamos de muchas de esas cosas. Entonces, a lo mejor parte de esas filosofías, igual que te decía antes con los cuadros, se te va quedando cosas ahí en el fondo de tu mente. En particular, el estoicismo a mí me parece una filosofía tremendamente útil si es capaz de llevarla, con lo que tú decías, si es capaz de llevarla a la práctica. Pero me pasa un poco con eso lo mismo que con la meditación. Está muy de moda meditar y yo tenía una amiga que decía algo que es muy cierto y es, todos meditamos cuando no nos hace falta meditar, que es cuando estamos tranquilos, hemos hecho hueco en nuestras vidas, podemos meditar. Pero cuando empieza el estrés, casi ninguno tiene la práctica de meditar y recurre a la meditación, que es cuando te haría falta de verdad, ¿no? Entonces, creo que esa tensión es difícil, pero bueno, forma parte de ir definiendo las herramientas con las que caminas por la vida. En el tema de la autoayuda estabas mencionando la Mm, meditación, también se está muy visto en estos como círculos, para llamarlo así, mm, pues las duchas de agua fría, sí. eso, la meditación, ¿no? Y estas cosas, no sé si de estas cosas dices, pues yo hago esto y cumplo todo el perfil. Soy incapaz. A ver, soy incapaz de levantarme a las 5 de la mañana, lo intenté una temporada, dije, mira, esto no es para mí. No, eso lo de los horarios estos infernales no soy capaz. Odio el agua fría, o sea, no sé si es que no, yo soy muy delgadito, entonces no sé si es que no tengo grasa corporal o qué, pero es que lo paso fatal, entonces lo del agua fría, el Wim Hof y tal, no me veo capaz. Y meditación sí lo he intentado y hubo una temporada larga que estuve meditando, no sé si fueron casi 6 meses, meditando casi a diario, etcétera. Joder. Y no llegué a sentir lo que la gente dice que siente, esos estados de, de Nirvana profundidad, casi, ¿no? Sí. sí, casi nirvánicos. Me servía muy bien para bajar revoluciones, para dormir, o sea, para irme más tranquilo a dormir, etcétera. Pero no llegó a suponerme una diferencia muy profunda. De hecho, luego he leído que de todas estas cosas, de muchas de estas cosas, de las pocas que tienen un respaldo científico o una evidencia científica es la meditación, que tiene una evidencia científica como beneficios en un montón de áreas de nuestra vida, pero que esos beneficios no son superiores a los que te da, por ejemplo, hacer deporte. Entonces, personalmente, mientras tenga energías y mi hija me deje, creo que voy a priorizar hacer deporte que ese tipo de cosas que me suponen un esfuerzo enorme y seguro que son maravillosas para un montón de gente, pero a mí me suponen un esfuerzo enorme y no siento un rendimiento. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y es una de las cosas que he reivindicado más de una vez. Dices, ya hay todos estos influencers o creadores de contenido que dicen, hoy me he levantado a las 4, he ido a hacer esto, han pasado 2 horas hasta que se ha puesto a hacer trabajo, ¿no? Y digo, claro, porque su trabajo es hacer este vídeo, haciéndote toda la parafernalia del principio, ¿no? Para hacer el vídeo. Pero yo he intentado meditar,
lo del agua fría totalmente. Hicimos un retiro en mi comunidad y fui la peor persona, el peor que lo pasó y lo dije a todos. Lo voy a pasar fatal, empujadme a hacerlo porque, bueno, estando aquí, pues vamos a aprovechar, ¿no? Y claro, no sé, dentro de los círculos de desarrollo personal se usa tanto porque sí que hay mucho respaldo científico en cada una de estas cosas, pero es lo que dices tú, no son las únicas cosas. Sí, entonces, no sé, hay otras maneras. Por ejemplo, a mí lo que me va estupendamente para vaciar la mente o sentir, a ver dónde va la mente, incluso es caminar, básicamente. Entonces, camino aproximadamente 1 hora al día desde el gimnasio hasta casa, que es mi cardio, y con esto sí que hay días que estoy mucho más despejado y otros días que pues saco el móvil, miro a ver algunos mensajes, pero claro, no vas a estar con el móvil caminando 1 hora, ¿no? Es en algún semáforo o algo así, ¿no? Y a mí esto me funciona, no sé, mucho mejor en general y no sé, es un poco como lo tengo yo planteado porque se está, no sé, es una industria entera, ¿no? Se ha convertido el hecho de querer conocer y aprender también en... tenemos esta tendencia, al menos en la sociedad actual, a, a prostituirlo todo de alguna manera. Y hay que ir con cuidado, ¿no? Porque son cosas que pueden ser muy beneficiosas, muy bonitas para algunas personas, pero extrapolarlo como si fueran unas reglas o algo que tienes que seguir. Quería hacerte una de las últimas preguntas precisamente, yendo en esta dirección. Ahora que hablábamos del futuro, del pasado, de tu hija, el hecho de ser padre y demás, no sé si tienes la sensación que en la sociedad actual hay ciertos valores o algunas cosas así que se estén perdiendo. No sé qué sensación tienes en este sentido, porque yo es una de las cosas que he reiterado, pero no sé si es algo que sentimos que estamos en una etapa, o al menos yo, y ya pasará, o es algo que se está perdiendo y ya no se podrá recuperar. A ver, yo tiendo a ser muy autoconsciente de mis pensamientos y una de las dudas que tengo, ahora te respondo, pero una de las dudas que tengo acerca de eso es que tengo mucha sensación de que sentimos que las cosas van a peor porque en el fondo el mundo cada vez es menos nuestro, cada vez se parece menos a aquello en lo que crecimos y cada vez nos reconocemos menos en él. Si tú hablas con la gente mayor es muy raro encontrar a alguien que le parezca que todo va mejor. Todo el mundo tiene la sensación de que el mundo va a peor porque cada vez les es más difícil entenderlo. Mi madre cada día le cuesta más entender el mundo, la música, todo lo que hay alrededor. Y a mí, en cierta medida, me pasa lo mismo. Joder, no sé qué edad tienes exactamente, pero tienes más de 30, menos de 40, o sea que somos más o menos de la misma generación. Crecimos en un mundo que era muy distinto al de ahora en un montón de cosas. Entonces, yo no sé si el rechazo que me provoca es que las cosas van a peor o es que soy yo que siento que se me escapa y que le pertenece a otros el mundo, ¿vale? Hecha esa salvedad, yo sí tengo cierta sensación de que en un montón de cosas estamos en lo que yo llamo una bisagra de la historia, un momento de esos que cambia, que algo va a romper y que cambia todo en muchas direcciones, ¿no? Creo que cosas que incluso yo, por ejemplo, no soy creyente y nunca he sido religiosa, en mi casa nunca hemos sido religiosas, pero creo que la pérdida de peso, por ejemplo, de la religión en la sociedad no la hemos sabido sustituir con algo que nos dé valores equiparables. Me pasa con que tengo cierta sensación de decadencia de las potencias occidentales en general y del modo de vida occidental. De hecho, he dedicado varios capítulos a estos temas en el podcast. Es decir, sí tengo sensación de que se están perdiendo cosas, sí tengo sensación de que están cambiando muchas cosas y que es muy difícil anticipar el futuro. Volviendo por un segundo a Bitcoin, porque me he acordado que en uno de esos capítulos, por ejemplo, me metí en el tema de individuos soberanos, de si puede llegar el fin de los estados... de los estados soberanos, etcétera. Yo no creo que vaya a ser algo así, pero sí creo que, quizá por resumir, mi sensación más fuerte ahora mismo es que venimos de casi 2 generaciones enteras desde el final de la Segunda Guerra Mundial en los estados occidentales donde todo iba siempre a mejor y donde todos teníamos la sensación de que las sociedades y las personas progresaban cada vez más. Y creo que por primera vez nuestra generación y las siguientes están empezando a enfrentarse a una realidad en la que no necesariamente van a vivir mejor que sus padres. Y creo que hay una promesa rota y un montón de desengaño para un montón de gente en darse cuenta de que sus padres se compraron una casa con el equivalente al sueldo de 4 años o de 8 años y tú tienes que trabajar 30 años para poder pagar una casa. Ese tipo de sensación de falta de progreso creo que trae un montón de desilusión y un montón de tristeza y un montón de frustración a la sociedad que creo que se
distribuyen un montón o se manifiestan un montón de casuísticas. Entonces, en parte sí, pero a la vez, y ya por cerrar del todo, me cuesta poner el dedo sobre exactamente qué es lo que falta y exactamente qué está pasando. Noto esto, noto muchas cosas y mucho caos alrededor, o mucha sensación de caos, mejor dicho, pero no te sabría decir, es esto y lo arreglamos así. Creo que hay tal complejidad que es muy difícil de desenmarañar. Perfecto, entonces mi pregunta que iba por ahí, totalmente destruida, justo como este caos que estamos viendo. Es verdad, todos tenemos el recuerdo de nuestros padres o abuelos diciendo, sí, yo mi casa la compré con una canica y un chicle y ahora, y claro, hemos estado siguiendo un paradigma en el Sí. que, claro, seguimos los consejos de esos en los que han ido colaborando a que la sociedad cada vez sea más productiva, tengamos más, vivamos mejor. Pero de pronto es lo que dices tú, la promesa rota, ¿no? Y dices, claro, pero yo he estado siguiendo los consejos de aquellos que han visto el mundo de esta manera. Entonces, estoy viendo el mundo, o sea, el mundo que viene ahora no hay nada igual, ¿no? Es decir, es No algo hay un mapa, totalmente... no hay un mapa para navegarlo, Exacto. efectivamente. ¿Cómo lo navegarías si tú tienes 20 años? ¿Lo has pensado alguna vez? Dices, ostras, pues, buah, no sé. En parte sí, mira, de hecho, el capítulo de esta semana del podcast, que lo he llamado 12 lecciones de una década, o 12 aprendizajes de una década, porque de lo que he intentado recordar es en estos últimos 10 años cosas que he aprendido que me sirvan para la vida, ¿no? Y muchas de ellas me he dado cuenta que tienen que ver con abrazar la incertidumbre. Cosas como asumir que, una frase de Tolkien que a mí me encanta, que es no todos los que vagan están perdidos, es decir, O sea, asumir que vas a tener momentos de vagar, de buscar, de explorar, de intentar encontrar tu lugar y que no pasa nada, no estás perdido, estás simplemente buscando algo que no sabes qué es todavía. Orientarse mucho a la experimentación. Yo creo que una cosa que yo he hecho y que quiero seguir haciendo y que recomendaría a cualquiera, sobre todo especialmente cuando estás en los 20 años, como decías, es hacer muchos experimentos de bajo riesgo, pero muchos experimentos. Intenta descubrir qué te gusta, intenta descubrir qué funciona, intenta descubrir qué no, intenta conseguir el mayor feedback de información posible sobre la vida y el mundo para aprender rápido. Otra cosa que creo que es muy útil es hacerte un poco dueño de tu identidad. Creo que nuestra identidad al final la acabamos formando por lo que nos enseñan nuestros padres, por nuestros amigos, por el pack ideológico que compramos. Y es decir, dices, soy de izquierdas y me tiene que gustar esto, y tengo que odiar esto. Y viene todo en el pack, ¿no? Y creo que de vez en cuando, si eres capaz de ser autocrítico y plantearte cómo has formado esa identidad y qué cosas querrías cambiar, es un mecanismo súper poderoso para, de hecho, incluso darte hábitos y darte herramientas en la vida. Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero creo que si te defines como una persona que hace deporte, yo me defino como una persona que hace deporte, puedes estar épocas en las que haces menos, pero vas a volver a hacer deporte siempre porque tu cuerpo te lo pide, tu identidad te lo pide, ¿no? Y en general, por no contar todo el capítulo entero, pero en general, todo lo que sea prepararte para la incertidumbre, es decir, hemos hablado mucho de hacer planes, etcétera. Yo he aprendido que los mejores planes que puedes hacer son los que son flexibles. O sea, yo he aprendido que cuando ves a alguien que dices, jo, este tío ha planificado todo, le ha salido de puta madre, no. Esa persona tenía planes muy flexibles normalmente, pero había sembrado muchas cosas y estaba preparado para recoger lo que había sembrado. Se había formado, había lo que yo llamo afilado sus herramientas. Había formado, había ahorrado para aprovechar esa oportunidad, había hecho una serie de cosas para que cuando algo de lo que había sembrado, porque había generado muchas cosas alrededor, ha germinado, en ese momento lo ha aprovechado, ¿no? Entonces, en general, en un mundo tan caótico en el que no tenemos mapa, creo que todo lo que sea, es muy Taleb esto, ¿no? Hacerte antifrágil, prepararte para la incertidumbre, diversificar tus opciones, tener mecanismos de aprender rápido. Creo que todo esto es mucho más útil que seguir la hoja de ruta que nos han dado nuestros padres o nuestros abuelos, porque esto es un dicho de militar. Los generales siempre pelean la última batalla, la batalla anterior, ¿no? Siempre pelean como ganaron en la batalla anterior, en la guerra anterior, pero la guerra ha cambiado y tienes que cambiar tu estrategia, ¿no? yo tengo la sensación que, lo he comentado también alguna vez, que estamos diciendo mucho últimamente, es la primera vez en la historia que, ¿sabes? O sea, que es la primera vez que sucede esto y esto y esto, y no sé, me parece como vivir en una realidad virtual o algo por el estilo. Porque por una parte pienso, ¿realmente somos tan especiales de que ha sucedido algo relevante por primera vez en miles de años? ¿O son cosas de los medios? ¿O es normal, yo pienso después que no sé, que tengamos
esta sensación de que no llegamos a todos o de que todo lo estamos haciendo mal, de que el mundo sea la mierda, todo esto, ¿no? Y por lo que comentas, me ha gustado mucho cómo lo has expresado, que comentabas esto, ¿no? Que sentimos que se nos escapa o que ya no es nuestro, ¿no? Que es más de las generaciones que salen como con este mundo nuevo, con esta sociedad, más bien dicho. Y no sé, me parece, es difícil pensar cómo manejar algo así, ¿no? Ya por las generaciones que vienen, como para las personas que sentimos que la manera de funcionar el mundo ya no es la nuestra, ¿no? Creo que detrás tienes un cuadro, no sé si es un cassette, y me acuerdo Y de bueno, poner, me acuerdo de poner el Bolivic para poder escuchar los Backstreet Boys o algo así en el Walkman. Y claro, esto es la melancolía de sentir esto, pero bueno, en fin, sí, me parece una manera, sí, una manera de verlo que lo has planteado genial. No sé si nos dejamos cosas en el tintero, segurísimo, muchísimas. No sé si hay algo más que quieras añadir, aparte de dónde puede encontrarte la gente. No sé si hay alguna cosa que dices, ¡guau! Esto lo tenía que decir sí o sí, o si no, dónde puede encontrarte la gente. No, mira, un último consejo, porque hablábamos de la gente de 20 años y me he acordado de que no he dicho lo que más suelo decir, entonces quienes me conozcan ya me lo habrán oído decir varias veces y lo oigo en el podcast mucho. Hay un discurso de David Foster Wallace que a mí me ha marcado mucho, que se llama Esto es agua, This is water. Está en YouTube, está disponible, creo que dura 20 minutos, también está en librito. Aparte que David Foster Wallace escribía como Dios, él lo que transmite es una idea muy sencilla pero súper poderosa, que es que podemos elegir la forma en la que pensamos. Normalmente nos metemos en nuestra cabeza y nos metemos constantemente en una rueda en la que él mismo dice, tiene una frase preciosa que es todo en mi experiencia del universo, todo en mi experiencia de la vida me confirma constantemente que soy el centro absoluto del universo. Vivimos como si fuéramos el centro absoluto del universo, todo lo que pasa a nuestro alrededor va de nosotros. Si el de delante en el coche se ha cruzado, se te ha cruzado a ti y te está haciendo la puñeta a ti, no es que vaya con prisa porque tiene un niño enfermo detrás. Entonces, él dice que vivimos en ese modo automático en funcionamiento en el que nos vamos constantemente a eso, pero que si hacemos un poquito de esfuerzo puedes elegir cómo piensas. Y esto es parte del estoicismo, ¿no? Puedes elegir, puedes hablarte mejor a ti mismo y explicarte la realidad de una forma que tiene... Y esa capacidad de explicarte la realidad creo que te ayuda a lidiar con estas frustraciones de las que hemos hablado, a asumir que el mundo cambia muy rápido y que tienes que navegarlo y flotar y que te lleve a donde tenga que llevar, etcétera, ¿no? Entonces, esa se me había quedado en el tintero. Por lo demás, que me lo he pasado muy bien, que muchísimas gracias por la invitación, que me pueden encontrar en Kaizen, en el podcast o en mi web, jaimerodriguezsantiago.com. Y bueno, que redes sociales solo uso Twitter, no tengo ni Instagram ni nada de eso. Y en Twitter soy @jaime_rds. Y nada, que un placer, Pau, que muchísimas gracias. Que por cierto, un paréntesis, justo una de las cosas sugeridas era tu nombre y Instagram, o sea que la gente también te buscaba por ahí. Pero sí, bueno, que busquen Twitter. Sí, mejor que busquen Twitter porque no se vayan a desilusionar, entonces mejor. Como esto es de los podcasts es solo voz y tal, pues que se queden con la voz. Genial, pues muchas gracias, Jaime, un placer hablar contigo y te mando un abrazo virtual. Igualmente, un abrazo. Muchas gracias.